Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer estos hermosos pájaros que están hechos a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 15 gramos. Estaré usando uno de estos rollos que vienen en varios colores, ya que no se necesita mucho del mismo color. También un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y apretamos. Una vez lo tenemos listo, vamos a levantar una cadena y dentro del círculo vamos a comenzar a hacer lo que serían puntos bajos. 1, sacamos, 2, 3 y así hasta completar un total de 8. Una vez tenemos así los 8 puntos bajos, vamos a unir en la primera cadena donde iniciamos con un punto deslizado para cerrar. Giramos, tomamos la hebra y cerramos por completo lo que sería el centro. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y vamos a hacer aumentos en todos. Nos metemos en ese. Esta cadena no cuenta, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos el otro. Ya tenemos 2. En la próxima hacemos 1 y 2. Así vamos a estar aumentando en todos los puntos de la base. Cuando llegamos al final, unimos con punto deslizado en la cadena y ajustamos. Vamos a hacer una última vuelta haciendo aumentos. Hacemos la cadena. Vamos a estar haciendo un punto solo y un aumento. Hacemos ahí el punto solo, en el siguiente el aumento. Es 1 y 2 en el mismo lugar. En el próximo solo será 1. Y en el que le sigue serán 2, que será el aumento. 1 y 2, así hasta dar toda la vuelta. Unimos con punto deslizado, esta será la tercera vuelta. Ahora vamos a hacer unas 7 vueltas más aproximadamente de punto sobre punto sin aumento. Hacemos el nudo que pertenece y hacemos ahí el punto bajo. Ahora nos pasamos a la próxima y hacemos un punto. Solamente estaremos haciendo punto sobre punto. Cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado, levantamos la cadena y continuamos hasta completar 7 vueltas. Una vez completamos las 7 vueltas o líneas, así será como se verá. Tenemos un total de 10 con las 3 de los aumentos. Para continuar con la próxima, vamos a estar haciendo disminuciones. Hacemos el nudo y hacemos el primer punto bajo. Nos pasamos al próximo, hacemos uno y en el próximo hacemos otro. Serían un total de 3 puntos bajos. Ahora viene una reducción o disminución. Tomamos el siguiente, sacamos y reservamos en el gancho, no lo vamos a cerrar, tomamos el próximo, sacamos y cuando tenemos los 3 hilos, ahora sí los cerramos de una vez y los apretamos. Ya tendríamos la primera reducción. Ahora tenemos 3 puntos solos. 1, 2 y 3. Y de nuevo otra disminución. Tomamos el próximo, no lo cerramos, el próximo y ya que tenemos los 3 hilos, los cerramos y los ajustamos de una vez. Así hasta terminar. Cerramos con punto deslizado al terminar, ya se redujo un poquito. Ahora vamos a aumentar. Hacemos la cadena de altura y hacemos el punto. En el próximo vamos a hacer un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. En el que le sigue solamente vamos a hacer 1 y en el siguiente 2. Así estaremos aumentando toda la vuelta, un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Al terminar la vuelta,
donde hicimos aumentos. Ahora vamos a tejer 5 puntos y de ahí hacemos aumentos en la parte de abajo. Vamos a hacer el nudo y la cadena que pertenece donde unimos y ahí hacemos el punto. Hacemos uno en el próximo, 2, 3, 4 y 5. Tenemos un total de 5 puntos solos. Ahora vamos a comenzar a hacer aumentos. Nos pasamos al próximo y hacemos un aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Hacemos 2 puntos solos. 1, 2 y en el próximo otro aumento. Así vamos a estar haciendo hasta que nos falten 5 para llegar al final, donde los vamos a hacer uno por uno sin aumento. Terminamos y así será como se irá viendo. Vamos a hacer otra vuelta más haciendo aumentos, pero solamente en la parte de abajo. Si les queda un punto de más o un punto de menos, no se preocupen, no tiene que ser exacto. Vamos a hacer de nuevo el nudo y hacemos el punto que corresponde a la unión. Volvemos a hacer 5 solos. Sería el primero, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos los 5 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento cada 3. Hacemos un aumento, hacemos 3 puntos solos, un aumento, 3 puntos solos y cuando nos falten aproximadamente 5 para llegar al final, los hacemos igual que estos, donde no se hace aumento. Una vez terminada la vuelta, así será como se verá. Queda más ajustado de la parte de arriba y más flojo de la parte de abajo. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían aproximadamente unas 9 vueltas, solamente haciendo punto sobre punto. Ya no van a haber aumentos ni disminuciones. Hacemos el primero, pasamos el segundo y hacemos uno. Así un punto en cada uno. Unimos, levantamos y continuamos aproximadamente 9 vueltas más. Una vez completamos las 9 vueltas, así será como se verá. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían disminuciones. Vamos a tejer aproximadamente unos 7 puntos en la parte de arriba y de ahí comenzamos a hacer disminuciones. Y luego cuando nos falten unos 7 para llegar al final, ya tampoco hacemos disminuciones. Vamos a hacer el nudo y vamos a hacer el punto que corresponde al primero. Nos pasamos al siguiente, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya completamos los 7. Ahora hacemos reducción. Tomamos el punto, tomamos el siguiente y lo cerramos los 3 y ajustamos. Ya tenemos la primera. Ahora continuamos, hacemos 3 puntos solos, una reducción, 3 puntos solos, así hasta que nos queden los 7 y cerramos con punto deslizado. Cerramos al final y ya podemos ver cómo va recogiendo de esta parte. Ahora volvemos a hacer, vamos a hacer 6 puntos solos y comenzamos a hacer disminuciones cada 3. 3 puntos solos, una disminución, 3 puntos solos, una disminución. Cuando nos falten aproximadamente 6, hacemos lo mismo. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta y luego vamos a repetir una vuelta más, dejando 6 y haciendo una disminución cada 3 y regresamos. Después que terminamos la tercera vuelta, reduciendo cada 3 puntos, ya nos quedarán de esta forma. Ahora vamos a hacer una vuelta sin hacer reducciones, solamente punto sobre punto. Hacemos el nudo que corresponde al primero y hacemos el primero. Nos pasamos y vamos haciendo uno por uno. Así hasta dar toda la vuelta. Luego que lleguemos al final, unimos con punto deslizado y vamos a reservar porque tenemos que comenzar a hacer lo que serían las patas. Para comenzar a armar lo que serían las patas, vamos a cortar 8 trozos de alambre que sean delgados pero fuertes o duros. Aproximadamente tienen unos 7 centímetros. Vamos a tomar un trozo más
delgadito, este sí es suave. Vamos a colocar bien parejos que nos queden los alambres. Entonces vamos a amarrarlos con el más delgado. Esto es para que no se muevan y poderlos armar fácil. Vamos a dejar aproximadamente unos 2 centímetros de largo para lo que serían las uñas. Y vamos a comenzar a enrollar unas 2 o 3 veces el alambre y cortamos. Ya que lo tengamos, vamos a abrir los alambres en esta forma para darle la forma de los dedos. Cortamos el alambre y hacemos lo mismo con la otra. Una vez ya tenemos las dos listas, vamos a tomar una lana en el color que ustedes gusten. Yo voy a estar usando color amarillo. Vamos a colocar un puntito de pegamento en la punta y vamos a comenzar a enrollar. Sujetamos en una hebra, pueden comenzar por cualquiera. El punto de pegamento va a ser para que luego no se salga el hilo. Ahí colocan el punto de pegamento, enrollan todo completo hacia atrás. Cuando lleguen, pasan para el próximo, enrollan, ponen el punto de pegamento y así. Una vez lo terminen, enrollan aproximadamente unos 2 centímetros nada más con la lana de color amarillo y la cortan. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Ya yo las tengo aquí listas, así nos habrán quedado. Y las acomodan a su gusto para colocarlas. Para fijar lo que serían las patas y que no se estén moviendo demasiado, yo voy a estar usando 2 trozos de plástico de aproximadamente unos 4 centímetros. No tienen que ser redondos, pueden ser cuadrados, como sean. Y le voy a abrir 2 agujeros en esta forma, aproximadamente en el centro. Tomamos y le abrimos un agujero con la misma tijera porque tiene punta. Si ustedes no tienen una tijera con punta, lo van a hacer con cualquier otra cosa para colocar lo que serían las patas y fijarlas para que nos queden un poquito más firmes. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a tomar lo que sería la parte de arriba. Lo vamos a doblar por la mitad para más o menos calcularle el centro. Vamos a colocar una en un punto y dejamos aproximadamente unos 3 o 4 en el centro de separación. Vamos a colocar todos los alambres a la vez y los vamos a meter en esta forma hacia el otro lado hasta que topen con lo que sería el tejido. Lo mismo, ahora vamos a dejar aproximadamente unos 3, 1, 2 y 3 en el número 4. Ahí vamos a colocar la próxima y la colocamos hacia el otro lado. No se preocupen de acomodarlo, como esto se mueve lo pueden hacer. Ahora vamos a meter lo que serían los plásticos en la parte de adentro y los vamos a meter por dentro de esto. Metemos primero un lado y luego metemos el otro. Ya que los hayamos pasado los dos, solamente los ajustamos y los doblamos en la parte de arriba para que no se zafen. Una vez las colocamos, así será como nos habrán quedado. Yo le puse un trocito de alambre para amarrarlo y no se mueva esto demasiado. O si no, también le pueden poner lo que sería un poquito de silicona caliente. Ahora vamos a colocar el plástico hacia adentro. Esto no se va a ver puesto que va a quedar en la parte de adentro. Este nos va a quedar afuera, pero luego lo vamos a terminar. Ahora vamos a comenzar a rellenar todo. Vamos a tomar lana y vamos a ir rellenando tanto la cabeza como el cuerpo hasta este mismo borde, pero lo vamos a dejar un poquito firme porque luego vamos a necesitar el poquito de lana hasta este lado donde vamos a terminar de tejer. Ya que lo rellenamos, así se irá viendo. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Vamos a empujar la lana hacia adentro y vamos a hacer una vuelta más de punto sobre punto sin hacer reducciones. Hasta después vamos a hacer las disminuciones. Cuesta un poquito porque ahora está el plástico, pero solamente lo empujan así hacia adentro y van tomando todos los puntos hasta que terminen la vuelta. Ya completamos la vuelta de punto sobre punto. Ahora vamos a hacer 2 vueltas haciendo disminuciones o reducciones. Vamos a levantar la cadena. Este es el nudo y ahora pertenece el punto.
Ya tenemos el punto, vamos a hacer aproximadamente unos 3 y de ahí comenzamos a reducir. Es exactamente igual que lo hicimos en la parte de la cabeza, en esta parte del cuello. Solamente hacemos 3 puntos y después tomamos 2 y los reducimos en 1. 3 puntos y tomamos 2 y los reducimos en 1. Así vamos a hacer lo que serían 2 vueltas en total. Una vez llegamos al final, ya hicimos las otras 2 vueltas, repitiendo. Cada 3 puntos hacíamos una disminución. Nos van a quedar aproximadamente unos 15 puntos, pero no hay ningún problema si le quedan 16 o 14 o 12. Esto va a ser para la cola. Ya de aquí en adelante solamente vamos a hacer punto sobre punto. Ya no van a haber reducciones, ya no van a haber aumentos, ni va a haber más nada. Vamos a tomar este punto, hicimos la unión deslizada. Ahora levantamos una cadena y comenzamos a hacer punto sobre punto. Una vez lleguemos al final, unimos, levantamos la cadena, punto sobre punto y así hasta que vayamos haciendo lo que sería el largo deseado. Una vez hayamos completado el largo deseado, en mi caso le puse unas 16 vueltas de punto sobre punto. Comenzamos con 15, terminamos con 15 o con el número que les haya quedado. Van a ir haciendo la misma cantidad. Y ya para cerrar, sí vamos a hacer lo que serían disminuciones. Vamos a hacer un punto y una reducción. Es decir, hacemos el nudo que pertenece aquí y hacemos el punto. Ahora hacemos una reducción. Tomamos uno, tomamos el otro, cerramos por completo y apretamos. Pasamos al próximo y hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos otra reducción. Una vez terminemos la vuelta, volvemos a repetir un punto y una reducción y cortamos la lana. Una vez cortamos la lana, ya nos quedó listo, quedó un pequeño agujero, pero no hay problema. Ahora solamente vamos a colocar el gancho por dentro, por la parte de atrás y vamos a ir acomodando la lana a nuestro gusto, donde ustedes vayan viendo que le va quedando más bonito. Le van a ir dando la forma. No se va a parar 100% puesto que tiene más peso hacia la parte de enfrente, pero lo pueden pegar en lo que sería un trozo de madera, en una argolla o donde ustedes gusten. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían las alas y los demás accesorios. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Tomamos la hebra y hacemos el nudo. Vamos a levantar 23 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta completar 23. Completamos las 23 cadenas. Así será como se verá. No vamos a cerrar el aro hasta el final. Solamente vamos a saltar la cadena donde nos quedamos y en la próxima vamos a hacer un punto bajo. Sacamos así las 2 hebras y cerramos. Pasamos a la próxima. Sacamos 2 hebras, cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas hasta que lleguemos a la última. Cuando lleguemos a la última, vamos a colocarnos dentro de la argolla, sacamos así las 2 hebras y ahí también vamos a hacer lo que sería un punto bajo. Ahora giramos el tejido y vamos a comenzar a tejer solamente en la parte de atrás de la cadena. Tomamos el primero, sacamos hebra y cerramos. Pasamos al siguiente, sacamos hebra y cerramos, siempre solamente en la parte de atrás de la cadena. Así vamos a estar haciendo con todas hasta que nos queden 3 para llegar a la parte de arriba. Ya llegamos hasta donde nos faltan 3 cadenas para terminar. Ahora solamente giramos y comenzamos hacia abajo. Saltamos ese que es el que pertenece a la cadena y comenzamos en el siguiente. Siempre en la parte de atrás. Tomamos, vamos haciendo uno por uno y ya nos va a ir quedando una especie de punta. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a la última y luego hacemos otro dentro de la argolla exactamente como en este. Llegamos hasta la última, debemos tomar la cadena que está escondida para que no nos vayan a faltar puntos. Hacemos el que corresponde dentro del aro y ahora volvemos a repetir. Nos vamos por toda la parte de atrás de la cadena. Cuando lleguemos a la parte de arriba donde nos faltan 3, volvemos a girar, vamos hacia abajo,
unimos dentro del círculo y volvemos a regresar hacia arriba, siempre dejando 3 para que nos vayan quedando lo que serían en forma de puntas. Esto hasta que tengamos aproximadamente 3 o 4 o pueden ser 5, la cantidad que ustedes gusten, de estas que serían las puntas. Llegamos a la última, ya tenemos aquí lo que serían como unas 5, 1, 2, 3, 4 y 5 puntas. Vamos a cortar la lana, hacemos el nudo, lo apretamos y ahora vamos a cerrar lo que sería el aro deslizado por completo. Lo acomodamos y con las lanas que nos sobraron extras vamos a hacer un par de nudos para que no se suelte y cortamos. Vamos a tejer otra exactamente igual a esta para luego tejer lo que sería la cresta. Para comenzar con la cresta vamos a hacer un nudo, apretamos y vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos giramos, dejamos una y en la siguiente hacemos lo que sería un punto bajo. Es casi exactamente igual a las alas. Pasamos al siguiente, punto bajo. Así vamos a estar haciendo con cada uno hasta que lleguemos al último. Llegamos a la última cadena, nos queda algo así. Ahora hacemos una cadena extra, giramos y comenzamos a tejer en la parte de atrás. Nos saltamos esa que es la primera y pasamos a la siguiente solamente en la parte de atrás y comenzamos a hacer lo mismo. Vamos haciendo puntos bajos hasta que nos falten aproximadamente unos 2. Tomamos el próximo, el que le sigue. Aquí ya nos quedan aproximadamente 2 puntos. Ahora hacemos 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Giramos y comenzamos a tejer encima de esas cadenas que levantamos más la otra parte. Pasamos a la primera, sacamos y hacemos el punto bajo. En la siguiente sacamos y hacemos punto bajo. Siempre tejemos por la parte de atrás de la cadena. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la última que está escondida, que también la debemos tejer. Levantamos una, giramos, comenzamos a tejer por esta parte hacia arriba. Cuando nos falten 2, levantamos 2 cadenas y continuamos repitiendo. Cuando completemos 5 puntas en la parte de arriba, vamos a cortar la lana y hacer un nudo y ya estará completamente terminada. Todas van a ser iguales, solamente levantan por la parte de atrás, dejan 2, levantan 2 cadenas, tejen por la parte de atrás, hacen la cadena, suben y van dejando 2 en cada vuelta y a medida que van aumentando las puntas van quedando un poco más pequeñas. Ahora apretamos muy bien lo que serían los lados, cortamos los excesos de lana y vamos a reservar para comenzar con el pico. Para el pico voy a estar usando un color rosa. Ustedes no tienen que usar los mismos colores, pueden usarlos de su gusto. Hacemos un anillo o aro mágico encima del dedo, nudo y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, dentro del círculo sacamos y hacemos un punto alto. Pasamos por 2, cerramos. Una vez más, metemos, sacamos hebra, pasamos por 2, cerramos. Ya tenemos 3, vamos a hacer 5, 4 y 5. Ya tenemos 5 puntos altos dentro del círculo. Ahora vamos a tomar en la tercera cadena donde comenzamos, metemos hacia el gancho, pasamos la hebra por dentro, la ajustamos y ya que la tengamos bien ajustada, vamos a cortar la lana y hacer el nudo. Esto es todo. Apretamos muy bien. Ahora cerramos el círculo por completo. Lo apretamos, escondemos la lana y ya tenemos lo que sería el pico. Ahora que sí tenemos ya todos lo que serían las partes, vamos a comenzar a armar o pegar. Yo lo voy a estar pegando con silicona caliente, pero si ustedes gustan lo pueden coser, aunque es un poco más difícil.
Primero vamos a pegar las alas en esta forma con la punta más larga hacia abajo, hacia donde va la cola. Y luego la otra, como son reversibles, la vamos a pegar en la misma forma, con la punta más larga hacia abajo, hacia la cola. Las acomodamos a nuestro gusto. Primero, si quieren, le pueden poner un alfiler donde ustedes crean que se ven más bonitas. Y ya que tengan decidido dónde las van a pegar, solamente sin moverlas, las tomamos y le ponemos algunos puntos de silicona caliente. No tienen que ponerle en toda la ala completa ni sellarla de pegamento. Solamente un par de puntos. Lo presionan hasta que sequen. Pegan uno más en el centro, uno en la parte de abajo y lo mismo con el otro lado. Ya tenemos listas las alas. Ahora vamos a colocar el pico. Vamos a contar desde el centro. 1, 2 y 3. Aproximadamente en la raya número 3, ahí vamos a colocar el pico. Le vamos a poner un poquito solamente en este lado. Contamos las 3, 1, 2 y 3 exactamente en el centro. Deben ponerlo de lado para que más o menos vean dónde es el centro. Ahí vamos a pegarlo y lo presionamos hasta que seque por completo. Ya que haya secado por completo, vamos a poner todo un hilo de silicona caliente en esta parte y lo vamos a pegar justo desde el pico hasta donde nos llegue lo que sería la cresta. Y voy a estar usando unos ojos de plástico. Si ustedes no tienen de plástico, pueden usar un círculo en color negro y lo van a pegar uno a cada lado. Terminamos de pegar todo. Así será como se verá. Aquí tengo uno en color amarillo, otro en color rojo, pero ya les voy a mostrar desde un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez listos, así será como nos habrán quedado. Los podemos usar tanto para decorar como para regalar. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.